sanidad aquí. Sanidad aquí. Sanidad aquí. Y la recibo. Sanidad aquí. Así es, Dios. Sanidad aquí. Oh, sanidad aquí. Y yo lo creo. Alzo mis manos hacia el cielo. Alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana. Confío en ti. Así es. Vamos, díselo. Hay libertad. Hay libertad. Díselo. Decláralo. Confío en ti, Dios, confío en ti. Alzo mis manos hacia el cielo. Alzo mis ojos a mi defensor. Miro hacia ti, a Dios que sana. Confío en ti. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Díselo. Así es. Tú eres el Dios poderoso. Así es. Y es tu voluntad que sano esté. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso. Y es tu voluntad que sano esté. Canta. La enfermedad no puede quedarse. Tu amor perfecto quita el temor. Tú eres el Dios poderoso. Díselo. Díselo.
Yes, healing is here. Ah, healing is here. And I believe it. And I receive it. I receive it. Yes, I believe it. Díselo. Así es. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por este nuevo día, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Tu amor, tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por este día, Dios. Y te entregamos, Señor, este día como primicias a ti. Gracias, Señor, por aquellos, Señor, que se levantan, Dios, a entregarte esta hora, esta primera hora, creyendo, Señor, Dios, que tú santificas, Señor. Creyendo, Dios, que tú que apartamos, Señor, santificamos esta hora y tú santificas el resto, Dios, como principios de primicia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, y bendecimos a todos, cada familia aquí representada, cada congregación aquí representada, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, mi Rey, gracias, Señor, bendito Dios, Padre eterno, Padre celestial. Gracias, 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 mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Buenos días a todos. Dios los bendiga, que la sangre de Cristo los cubra, que este día, hoy, sea la mano del Señor protegiéndolos y que a pesar de que la crisis, muchos dicen que va en aumento y que todavía falta muchas cosas por ver, creemos que el Señor ha tomado el control de nuestra vida, de todos, de cada persona que está aquí, en el nombre poderoso de Jesús, y que nos guarda a nuestra familia, guarda nuestros hogares, nos guarda de toda enfermedad, y sabemos que en el Señor hay sanidad, como decía esa canción, que hay libertad, y yo lo creo. La palabra dice que Él nos trae sanidad, que Él es medicina, ¿verdad? Y que Él es libertad y que Él nos hace libre. Yo lo creo. Yo creo que nosotros tenemos que proclamarlo, decirlo, proclamar vida, declarar vida. Y por eso vengo a decirte y hablarte sobre este tema, porque en vano no lo dijo el Señor, y es la actitud y digamos el rol que tenemos que tomar en estos tiempos. Habrá gente que nos busque simplemente porque necesita una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de oración. Y ese es el rol que Dios nos entregó. Fíjate que en Mateo capítulo 5, versículo 13 dice así: vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros. Está hablando el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice vosotros, es decir, nosotros sois la sal de la tierra. Y eso nos dejó una responsabilidad, un rol y una responsabilidad. Y vamos a entrar un poquito en esto porque vamos a profundizar grandes cosas aquí y entender. Y yo sí quisiera saber cuál es tu actitud en estos momentos. ¿Qué es lo que estás haciendo realmente en estos días? Por ejemplo, ¿qué hiciste tú ayer con respecto a esta posición, a este rol? Si el Señor te dice que tú eres la sal de la tierra en estos tiempos, ¿verdad? Y te preguntarás qué tiene que ver esta palabra con la crisis que estamos pasando. Y vamos a entender que sí, para estos tiempos que el Señor nos puso aquí, para estos momentos de crisis es el que el Señor nos tiene aquí. Y tiene su iglesia en la tierra para que en esta etapa nosotros pudiésemos mostrar la grandeza de nuestro Dios. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, dice aquí, ¿con qué será salada?
no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Wow. Ahora, la sal, cuando hablamos de sal, ¿verdad? Y esta palabra ya la has escuchado, pero lo que yo quiero entrar realmente a profundizar en que, y de parte del Señor, es qué rol vamos a tomar a partir de hoy en medio de esta crisis. Porque dice primeramente, la mente, y dice aquí, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, realmente puedes tomar dos roles, o porque sal eres, pero puede ser que seas una sal que se activa, o una sal realmente que inactiva o que no tenga sabor, una sal muerta. Ahora, la sal se utilizaba desde el principio de la antigüedad, porque antes no existían las neveras, ¿verdad? Lo utilizaban para perseverar o para mantener, para que no llegara la corrupción a los alimentos. Ahora, el término sal viene, ya usted lo conoce, viene de salarium, porque normalmente a una persona se le podía pagar con sal, ¿verdad? Cuando no se tenía, para hacer un intercambio se podía pagar, entonces viene de salarium, de un día de salarium, y viene de la palabra, de ahí viene la palabra latina o griega, viene salarium, pero en español nosotros decimos salario, entonces de ahí viene el concepto de la palabra salario. Pero fíjate que significaba algo importante y tenía un valor muy específico en la antigüedad. Uh, es importante entender esto porque entonces la sal viene a jugar unos papeles, unos roles, ¿verdad? En medio de todo esto. Y la iglesia, si Jesucristo dijo que nosotros somos sal en la tierra, o sea, la sal de la tierra específicamente, nosotros, la iglesia, llegamos a entender entonces que nosotros podemos tener un rol específico, pero unas características específicas o una influencia específica aquí en la tierra. Lo primero, y quiero que tú tomes nota, es que tú como sal puedes prever la corrupción. Ojo con esto, puedes prever la corrupción. Cuando hablo de corrupción es el daño de esta tierra, ¿verdad? El daño. Es decir, si uno se pregunta por qué están pasando todas estas cosas, la verdad que íbamos de mal en peor. La humanidad, hay mucha maldad, tanto que si yo creo que no hubiésemos parado, esto iba a destruirse completamente. El ambiente o el medio ambiente, el aire, y vemos cómo en los países, en todos los países desarrollados, el aire ha cambiado, ¿verdad? Se ha purificado. Y simplemente en parar, se paró la humanidad, se encerró en sus casas, ¿verdad? Y muchas cosas comenzaron a cambiar. O sea, comenzó a respirar la tierra, definitivamente. Ahora, vamos a entrar un poquito más en cada punto de esto, pero entonces hay que entender qué entendemos por corrupción, qué entendemos para qué significa prever, ¿verdad? La pudrición, qué significa como rol importante de nosotros en este momento, en esta crisis, ¿verdad? Porque hay una crisis que está deteriorando inclusive la salud. ¿Y qué papel juega la iglesia en este momento, verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy? Porque no podemos solamente encerrarnos, sino que en medio ahí de nuestras casas nosotros tenemos un papel importante en medio de la congregación, en medio de este mundo. Ahora, una sal también produce sed. Cuando nosotros comemos cosas saladas, nos da la sensación de tener que beber algo. Y vamos a influenciar eso aquí en la tierra. Pero también la sal da sabor, ¿verdad? A los alimentos, a las comidas. La sal previene también, algo importante es que
que se siga dañando, ¿verdad?, esta tierra. Ahora, si el Señor nos dejó aquí, porque aquí hay algo interesante que uno tiene que preguntarse. Realmente todo, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, dice la palabra en Romanos capítulo 10, que nosotros lo confesamos y lo creemos en nuestro corazón para ser salvos. Ahora, eso es lo más trascendental, es el milagro más grande que ha hecho Dios en nuestra vida. O sea, tenemos muchos milagros a diario, pero el más grande es que tú hayas recibido a Cristo y que te haya hecho hijo, ¿verdad? Como dice en Juan, que nos dio la potestad de ser hijos, pero ya eso lo tenemos, ¿verdad? De aquí para adelante ya es vivir la eternidad con Cristo. Entonces, uno se puede preguntar, ¿por qué nosotros, si ya recibimos a Cristo, por qué ya el Señor no nos lleva? O sea, realmente no deberíamos estar viviendo estas cosas. ¿No te has preguntado eso? O sea, ¿por qué nosotros estamos aquí viviendo estas cosas? Si ya, y como dice Pablo, yéndonos con Cristo es ganancia, estamos en su morada, ¿verdad? Vamos a vivir una eternidad con Él y ya. Pero entonces el Señor nos deja aquí con un propósito. Y aquí lo que lo tenemos que entender. Pero cuando Él te dice que tú eres la sal, ¿cuál es el propósito de ser la sal en medio de esta crisis? De estas son las cosas que el Señor me hablaba, ¿verdad? En estos días. Porque el primer punto es preservar, los alimentos, preservar la carne y los peces, por ejemplo. Cuando se pescaba, se metían los peces en sal y se preservaban, no se dañaban. ¿Qué cosa? Las bacterias no entraban, ¿verdad? Y es importante entender todo esto porque cuando no había otra forma de preservar, la única era la sal. Ahora, nosotros realmente podemos hacer que este mundo realmente no se pudra más. Tal vez nosotros, porque es el Señor quien va a quitar la corrupción completa cuando Él venga, cuando destruya toda la tierra y haga una tierra nueva, ¿verdad? Eso va a ser así. De hecho, cuando ya nosotros, cuando el Señor nos lleva a su presencia, dice que nuestro cuerpo va a cambiar. Todo eso está escrito en la palabra. Y ya no habrá más corrupción en nuestra vida. Es decir, nosotros no vamos a poder quitar la corrupción. Lo que sí vamos a poder hacer es que no se siga deteriorando más esto. Ahora, en un rol de ser sal en medio de esto, y aquí es donde yo comenzaba a decirle a los servidores, no podemos tener una actitud pasiva en medio de la crisis, aunque sabemos que Dios la está permitiendo, ¿verdad? Para que muchas cosas cambien, pero Dios nos pide tener una posición activa en oración. Es decir, cuando tú comienzas a orar, cuando tú comienzas realmente a predicar la palabra de Dios en medio de esta crisis, lo que vas a hacer definitivamente es que esto no se descomponga más. ¿Por qué será necesario levantar un clamor? O sea, lo que pasa es que mucha gente le cuesta, mucha gente no lo hace, mucha gente, y estamos inclusive levantando un clamor, y hay gente que ni se conecta, hay gente que yo no he visto conectada durante todo un día, ¿verdad? Entonces, yo me hago una pregunta, ¿qué rol está jugando también en medio de todo esto? ¿Qué posición estás tomando, verdad? En medio de todo esto. Porque lo más fácil es que te sientes a ver películas todo el día, no tienes nada que hacer en medio de esta cuarentena. Y no sales, listo, ok, tu empresa la cerraron y hay que hacerlo porque es orden y tenemos que obedecer. Pero, ¿qué estás haciendo en medio de todo esto? ¿Realmente estás haciendo o estás tomando el rol, el propósito que Dios quiere? Porque si Dios nos dice, mismo Jesús dijo que tú eres la sal, ¿cómo vas o qué comienzas tú a incidir para que esta crisis no se ponga más deteriorada? Tendremos que preguntarnos esto porque definitivamente no en vano Dios nos dijo. O sea, si yo me pregunto, ¿qué es lo que estás haciendo ahora? Y le pregunto a cada persona que está aquí, o sea,
¿Cuál es tu rol como sal en medio de tu familia? No, no vayamos que vas a salvar al mundo. No, ¿verdad? De pronto no eres Superman, no eres, digamos, la Mujer Maravilla, ¿verdad? No pero la pregunta es, bueno, sobre tu familia. La pregunta es, ¿vives con tu esposo? ¿Vives con tu esposa, tus hijos? No sé con quién vive, de pronto, digamos, una pareja que no tenga hijos, ¿verdad? Solamente están los dos. Pero tú sabes que es un tiempo que tienes que influenciar, ¿verdad? Para que tu esposo, tu esposa conozca de Cristo, para que realmente ustedes como nivel, en un nivel especial comiencen a crecer en Cristo. Esa es la sal que se necesita en tu casa hoy, ¿verdad? Tú como sal tienes que llegar, ¿para qué? Para que la corrupción no toque más a tu esposo, que la corrupción no toque a tu familia y que el deterioro que está pasando en este mundo, en esta crisis, no llegue a influenciar o no penetre. Entonces, nosotros jugamos un papel importante. Sí, ya Dios nos entregó su sangre, ayer lo vimos, ¿verdad? La podemos aplicar, pero si tú no lo haces, si tú no eres una persona activa, si tú no oras, si tú no buscas de Dios en medio de esta crisis, yo estoy seguro que pasa el coronavirus y no buscarán más de Dios. Sí, o sea, porque no podemos ser tan pasivos. Se están muriendo 2.000 personas diarias en el mundo por coronavirus. 2.000. Sí, yo no vengo porque no hay necesidad de pronto de alarmarse y no creo en el temor, porque el temor no es de Dios. Y yo tengo fe, ¿verdad?, de que Dios va a guardar a mi casa. Pero entonces, si yo me levanto 4 de la mañana para declarar una palabra todos los días en medio de esta cuarentena, es porque creo que Dios va a impactar mi familia, porque estoy confiado, tengo fe de que Dios va a tomar, pero ese rol activo, ¿verdad?, lo tengo yo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú en tu casa? No te estoy preguntando que vayas a impactar al mundo y que tengas entonces que salir ahora a recorrer el mundo. No, la pregunta es, en estas 4 paredes que nosotros hoy nos encierran con nuestra familia, ¿qué rol estás jugando? Ahora, fíjate que lo que queremos es que la corrupción no venga, que la enfermedad no venga, ¿verdad? Que, que no toque nuestra morada, pero es la oportunidad que si el Señor va a tocar a tu esposo, qué bueno que tú todos los días le hables, cojas la Biblia y le hables de un versículo. Ah, que vives con tus hijos. Ven, vamos a hablarle un ratico con tus hijos. Esa es la actividad que tú tienes que hacer, ese es el rol que tú tienes que tener. O sea, ahí es donde realmente nosotros somos sal. Ahora, ¿cuánto más si ya son cristianos y tienen un rol activo en sus casas? ¿Por qué no tomar el teléfono y que tú puedes llamar a tu familia, a esa persona que no conoce de Dios y que en este momento tú le puedes decir, bien, yo quiero orar por ti simplemente para que, para que esta enfermedad no toque tu vida, pero vamos, recibe a Cristo en tu corazón por teléfono, ¿verdad? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no tomar? Y tú sabes que hay una persona en la congregación que no está muy firme, que todavía está débil, ¿verdad? Que tú la puedas llamar e impactar. Esa es la sal que Dios necesita. ¿Por qué? Porque va a evitar que la corrupción, va a evitar que el daño venga, va a evitar. Pero el mismo Señor nos mandó, o sea, o nos entregó un cargo, un rol, no sé cómo tú lo quieras llamar, ¿verdad? Y nos dijo, tú eres, o sea, la sal de esta tierra. Yo no sé si tú lo puedas asumir hoy, ¿verdad? Y lo puedas escribir entonces, ¿verdad? Ahí y que tú digas, yo soy la sal de mi familia, ¿sí? Yo soy la sal de mi matrimonio. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Ahora, fíjate que cuando hablamos entonces en estos términos, nos vamos a lo que hace la sal en sí, porque la sal, cuando nosotros comemos algo salado, nos da la sensación de sed. ¡Wow! Ahora, la pregunta es, ojo con esto, porque cuando tú
Cuando comes algo salado y te da la sensación de sed, ¿qué está generando la sal en una persona que quiera buscar agua para beber? ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ese rol de sal, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener, ese rol de sal que nosotros tenemos que tener, implicará entonces que nosotros tenemos que generar en nosotros una búsqueda de Cristo Jesús en otros, ¿verdad? Es decir, la pregunta es si hoy tú como sal estás haciendo tu esposa que tu esposo busque más del Señor, ¿sí? Por ejemplo, y yo estoy seguro que más de uno te habla y te dice, uy, ya Estados Unidos se pasó a China en infectados. No sé si lo saben, lo vieron ayer. Cuando alguien te diga eso, sí, ¿sabes qué? Pero tengamos fe, tengamos fe. Yo creo que Dios va a tocar a Colombia, yo creo que Dios va a tocar a sus hijos, inclusive en Estados Unidos, Italia, sus hijos están en el hueco de la mano del Señor. Dios nos guarda. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Y le hablas de la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa fe va a ser que se transmita, ¿verdad?, fe en otras personas, se imparta fe en otras personas. Y estoy seguro que van a comenzar a creer más en el Señor que creer en las malas noticias. Entonces, de eso se trata y ese es el propósito. Tú tienes que generar sed de Cristo en otras personas. Pero si tu testimonio es malo, si todavía ahora encerrado, ¿verdad?, comienzas a discutir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, y que esto se ha convertido en una batalla campal en medio de esta crisis. No solamente tu marido de pronto dirá, tengo una crisis afuera que es el coronavirus y tengo otra aquí adentro, ¿verdad? Y no hay armonía, no hay, ¿qué te digo?, comprensión. Te cuento que más hasta psicólogos han salido a dar charlas por ahí en las redes de cómo convivir en medio de esta cuarentena. O sea, eso es con Cristo Jesús. Cosa tremenda, ¿verdad? Cosa tremenda. Pero si Dios te está dando la oportunidad en estos 18 días, ya quedan como 16, ¿verdad?, de cuarentena. Si Dios te está dando la oportunidad de que tú puedas impactar a tu familia, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para impactar a tu familia? ¿Qué vas a hacer para impactar a los demás? O sea, no puede ser, ¿verdad?, que nosotros tengamos una actitud pasiva. No puede ser que nosotros tengamos mal testimonio aún en nuestra casa, ¿verdad?, que la familia no quiera buscar de Cristo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer a partir de hoy, a partir de esta palabra? Porque eres la sal de tu casa, eres la sal de tu familia, eres la sal de tu matrimonio, eres la sal de tus hijos. ¿Cómo vas a generar esa búsqueda de Cristo? Tu testimonio. ¿Cómo vas a incitar a que los demás crean en el Señor? Ahora, de la boca, la boca habla de lo que está lleno el corazón, dice la palabra, de la abundancia del corazón habla de la boca. Y si tú constantemente estás hablando muerte, por ejemplo, ¿qué testimonio vas a generar en los demás? Si constantemente tú declaras de que Colombia se fregó, de que Colombia ya no va a haber nada, que sí, yo sé que no somos los países desarrollados, no somos una Corea del Sur, Alemania, ¿verdad?, que ya a pesar de tanta gente contagiada son poquitos los muertos. No sabemos qué va a pasar con Colombia, pero lo que sí es que nuestra oración puede generar mucho y puede generar en los demás realmente que los demás crean que existe un Dios que puede meter su mano por Colombia. Cosa tremenda, ¿verdad? Fíjate, o sea, qué tan importante nosotros somos en medio de esta crisis. La iglesia de Cristo, ¿verdad? ¿Cuál es el rol en medio de la humanidad? En medio de la desesperación de la gente, en medio de la duda de la gente. Nosotros tenemos que generar esa sed. Que cuando nos vean, nos pregunten, ¿tú por qué estás tan tranquilo y tanta paz? Y que eso sea de Cristo Jesús. Y tú le digas, no, porque tengo a Cristo, que es la paz, el príncipe de paz, que sobrepasa todo entendimiento.
pero no lo vas a poder lograr si tú no tienes una búsqueda constante de Dios y que el Espíritu Santo de Dios fluya en ti como esa fuente de agua viva. Wow. Wow. Ahora, ¿será que tu esposo, será que tu esposa, será que tus hijos en medio de estos 18 días, cuando se termine, ellos dirán, yo quiero ir contigo a la congregación? Yo quiero buscar de Cristo. ¿Será? O sea, no puede ser. No puede ser que seas tan pasiva, ¿verdad? En medio de esta crisis y que tú no des testimonio, ¿verdad? De transformación, testimonio de santidad, testimonio de búsqueda. No puede ser. Ahora, fíjate que la sal preserva, la sal no evita, ¿verdad? Que venga el daño, evita que venga más destrucción, pero la sal también genera sed por Cristo. La sal da sabor. Wow, tremendo, ¿verdad? Hay gente que come sin sal, ¿verdad? Pero es más por cuestiones médicas que otra cosa, pero siempre se le echa un toque de sal. No he visto, por ejemplo, las crispetas que hace mi hija, o sea, por muy sabrosa, sin sal, eh, no saben bien, no saben bien, ¿verdad? Ya nos acostumbramos. La sal da sabor y qué bueno que tú en medio de esta crisis, en medio de tu casa donde estás, tú le puedas dar sabor a tu vida y que la gente vea un gozo en ti hoy, que la gente no vea a esa mujer amargada, ¿verdad? Y que wow, imagínate, ya van 2 días, faltan 16 días aquí encerrados y vayas tú contando como en una cárcel, un preso, los días, marcando ahí los días en tu cuarto, ¿verdad? Contando cuánto falta. No puede ser. No puede ser que en medio de esto no esté Cristo Jesús generando sabor a esta vida. Que en medio de este encierro que estamos obligados a hacer, esta cuarentena, nosotros no salgamos de esto transformados, ¿verdad? Pero creyéndole de que la vida es corta, pero yo puedo hacer de mi vida realmente una vida de alegría, de gozo, con una esperanza viva, ¿verdad? De que salimos de aquí y se van a restaurar todas las cosas. Salimos de aquí y Dios va a meter su mano en el nombre poderoso de Jesús. Wow, tremendo. Somos sal para los demás. Somos sal para nuestra casa. Somos vida para nuestra casa. Somos libertad para nuestra casa. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús está en nuestra vida, está dentro de nosotros y nos dijo que nosotros tenemos que mostrarlo, nosotros tenemos que predicarlo, nosotros tenemos que llevar esa sanidad a los demás. ¿Qué pasa si tú no oras por otra persona? Ya comenzaron a llegar las peticiones de oración, ¿verdad? Y vamos a orar por ellas. Pero si tú no generas esto, o sea, si tú no cambias esto, no puede ser. O sea, no puede ser que esto que yo te estoy hablando se quede solamente en este devocional. O sea, estaría yo perdiendo el tiempo realmente, porque lo que Cristo me ha dicho sobre los devocionales es que pueda traer una palabra de vida, pero esa palabra de vida tendrá que generar vida en ti, pero también tú tienes que replicar esto en tu casa y en tu familia, ¿verdad? Hoy tienes las telecomunicaciones, gloria a Dios, porque estamos en una guerra con un enemigo silencioso. Ese enemigo no toca las telecomunicaciones. De pronto en otro tipo de guerra no habrá telecomunicaciones, pero hoy puedes coger el teléfono y puedes llamar y darle una palabra de bendición a tus padres, una palabra de bendición a tus tíos, una palabra de bendición a un amigo, ¿verdad? Y esa es la sal que necesitamos. Ese es, o sea, que de aquí tú puedes entregarle una palabra de bendición, coger el teléfono, terminamos, y coger el teléfono y orar por alguien. Coger el teléfono o ir a los cuartos de tus hijos, impartirle bendición, impartirle libertad, poder, sanidad sobre ellos. O sea, coger a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? E impartirle hoy
la vida de Cristo. Algo tiene que pasar. No puede ser que seamos tan pasivos. No puede ser. No puede ser. Qué tristeza, ¿verdad? Con la gente. Qué tristeza con el Hijo de Dios pasivo, que no ha entendido realmente. No ha entendido. Wow. Ahora, imagínate que el mismo Señor te dice, tú tienes que darle sabor a tu casa. Tú tienes que darle sabor a tu familia. Wow. Hay gente que solamente está pensando, ¿verdad? En los pesos que está perdiendo. Sí, yo sé que hay un tema crítico, ¿verdad? En lo económico, pero es la oportunidad. Algo está generando el Señor. Para algo Dios nos encerró con nuestra familia. Para algo, hay algo. O sea, y te faltan 16 días, aprovéchalos. Aprovéchalos. O sea, esto no es de que tengas que solamente trabajar encerrado. No, esto es mucho más que esto. Mucho más. Te lo digo con una persona que por obvias razones me toca salir a trabajar, ¿verdad? Y que salíamos 6 de la mañana, mis hijas para el colegio, ¿verdad? Y regresábamos ya en la tarde, noche, y no era lo mismo, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad de verlos todos los días. Te levantas, ¿verdad? Y te encuentras en la entrada del baño a tus hijos, a tus hijas. Tu esposo los ves todos los días. Antes no hablabas con él, antes no comentabas con él. Ahora tienen la oportunidad de hablar, ahora tienen la oportunidad de comentar cosas. Y me pasa a mí. Ahora mis hijas hablan con mi esposa constantemente porque pasan aquí. Pero yo no pasaba aquí y yo escucho las conversaciones ahora y me entero de todo, ¿verdad? De todas las conversaciones. Las escucho, ¿verdad? Y puedo opinar, o sea, es una oportunidad que Dios nos está dando. Ahora, la pregunta es si voy a opinar, si soy sal, ¿qué puedo opinar yo en medio de una conversación de mis hijas? De todo lo que ellas le puede estar pasando por su cabeza hoy. Y lo que se puede generar, ¿verdad? En sus cabezas, en sus mentes, y que nosotros podemos influenciar en eso. Tienes un hijo que no ha podido salir y que pasaba en la calle constantemente. ¿Sabes qué? Sácale el tiempo. Sácale el tiempo. Eres la sal de tu hijo. ¿Cómo lo vas a impactar? ¿Cómo lo vas? O sea, me imagino, o sea, aquella persona, aquel hijo que era medio rebelde y salía de su casa temprano, ¿verdad? Muchas veces, inclusive hasta meter vicio. Hoy lo tienes en tu casa y tienes la oportunidad de impactarlo. Pídele sabiduría al Señor. ¿Y cómo vas a impactar su vida? No permitas que sea Netflix, ¿verdad?, quien imparte su vida. No permitas que sea YouTube quien imparte su vida. O sea, tú eres la responsable, tú eres el responsable. Qué bueno que lo puedas ver todos los días. Sáquele tiempo. Y esto no es que me toca ahora trabajar. O sea, si Dios, o sea, ponte a pensar. Si Dios puso un pare a la humanidad, si Dios puso un pare a la humanidad, ¿no será? O sea, ¿por qué quieres seguir? Si Dios paró la humanidad, ¿por qué quieres seguir tú girando al mismo ritmo que venía? O sea, ¿qué necesitas para que Dios te frene a ti y frene tu casa? ¿Necesitará realmente algo peor que el coronavirus? Yo no te estoy diciendo que dejes el trabajo porque aún yo sigo trabajando. Pero si nosotros no sacamos el tiempo como este para nosotros impactar otras vidas, ¿de qué sentido tiene realmente de que nosotros seamos sal en esta tierra? Y esto es de revelación, porque hasta para interceder con los servidores le ha costado porque me sacan excusas una y otra.
Saca un tiempo, saca el espacio para poder impactar a otras personas, saca el tiempo para llamar a una persona en tu casa, en tu familia, y tú puedas impactarlo. Saca el tiempo, porque este Padre que hizo el Señor a la humanidad tiene un sentido en lo espiritual. Y Dios nos está hablando. Y Dios nos está hablando. Y dice la palabra que sus ovejas escuchan su voz. Es un tiempo diferente, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo donde viene una cosecha grande porque la gente le ha tocado mirar al cielo porque no hay solución humana. Y Dios llegará el momento y iluminará a un científico y le dirá, esta es la vacuna, coge, entrégala. Porque ese es nuestro Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? En estos tiempos la gente le ha tocado clamar, le ha tocado pedir misericordia. Gente que está apartada del Señor, ha tocado volver a Cristo Jesús porque saben que es la única fuente de vida. Pero se necesita entonces que tú y yo hoy, en medio de todo esto, nosotros también pongamos ese pare y miremos hacia arriba, porque a pesar de que vamos a una congregación, a pesar de que buscamos de Dios, vivimos también en el día a día y queremos seguir en ese día a día aún encerrado. Yo no te estoy diciendo que dejes de trabajar, ojo con esto. Lo que te estoy diciendo es que seas la sal que Dios está pidiendo. Porque excusas siempre vas a tener. Excusas siempre habrán. Pero vosotros sois la sal de la tierra. Ahora, el mismo Señor ya sabe, el mismo Señor sabía, cuando Él lanza esta palabra, el mismo Señor sabía y conocía el corazón de sus hijos. ¿Y sabe qué? Y Él sabía que nosotros podemos volvernos insípidos. Ahora, fíjate que una de las funciones y de las principales era poder contener la corrupción, el daño, ¿verdad? Que viniera la sanidad o mantener la sanidad, ¿verdad? De la tierra. Pero él conoce y él sabía de que mucha gente se iba a volver insípido. Insípido significa que no tiene sabor, ¿sí? Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque si el mismo Señor sabe y Él conoce el corazón de cada persona que está aquí, de Piedad, por ejemplo, de Acela, de María Victoria, de Cecilia, de Ana Milena, de Janimar, de Delia, de todos los que están aquí. Wow, tremendo. De Melissa. Si Él conoce de Leider, si Leider está ahí conectado, si Él conoce el corazón de todos nosotros, si Él conoce realmente el corazón y de los que están conectados y que no han escrito, que no sé si están conectados o no. Pero, y él dijo, bueno, ustedes van a ser la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, o sea, Él sabe que nosotros podemos volvernos insípidos. Ahora, yo me hago una pregunta. Él no está hablando aquí de perder la salvación. ¿Sí? No está hablando de perder la salvación. Está hablando de volvernos insípidos. Es decir, que vamos a seguir siendo iglesia, pero insípida. ¡Wow! Tremendo. Qué revelación, ¿verdad? O sea, ¿puede haber iglesias insípidas? Sí, puede haber iglesias insípidas. Puede haber iglesias que aún siendo y conociendo el propósito no lo apliquen, sí. Puede haber hijos de Dios cristianos, personas aquí que se vuelvan insípidos, sí, pueden ser. Que digan que soy cristiano, pero no impactan nada en su casa, en su familia, sí, los hay. Por eso es que yo me hago esta pregunta en medio de esta crisis, de las cosas que ¿por qué Dios está permitiendo todo esto? Porque se necesita que nosotros nos levantemos. Se necesita cambiar esta actitud. O sea, que ya no seas más insípido. Ahora yo me hago una pregunta, o sea, y se la he hecho a los servidores.
¿Será que no han discernido lo que está pasando espiritualmente en la humanidad? ¿O será porque yo soy profeta, entonces yo discierno más? No sé. Pero hay gente, hay servidores que están todavía en la nebulosa. Y me meto con los servidores porque tengo autoridad para hablar de los servidores. Pero hay ovejas que todavía están en la nebulosa. La verdad, no sé. Hay gente que trabajaba en empresas, por ejemplo, en hoteles, en, en restaurantes, que no tenían tiempo para buscar de Dios. Pero te digo una cosa, no los he visto conectados ahora, porque ahora no hay hoteles, no hay restaurantes, no sé. No los he visto conectados. O sea que siguen en la misma. ¿Qué necesitarán adicionalmente de parte de Dios para que ellos realmente puedan alzar la mirada? No me quiero imaginar, porque si el coronavirus está llevando tanta gente y está generando tanto terror y temor en la gente, ¿qué necesitarán para que realmente hagan un par en su vida y miren hacia arriba? ¿Qué necesitarán? Cosa tremenda, cosa tremenda. Es la oportunidad. Antes me decían que no se levantaban a las 4 de la mañana porque era muy duro, porque les tocaba ir a trabajar. Ahora no les toca trabajar. ¿Por qué no se levantan a las 4 de la mañana a buscar de Dios? Hay personas que trabajaban hasta en peluquerías y los domingos les tocaba trabajar. Bueno, ¿y por qué no se conectan ahora que no tienen, que no pueden salir a trabajar? Que está todo cerrado. Es la pregunta, ¿verdad? Porque siguen viviendo esa falsa vida que podían tener. Y vuelvo y repito, yo trabajo, yo soy trabajador. Y más ahora porque yo no tengo un sueldo ahora fijo. Y me toca conseguir el sueldo día tras día, construir algo en el Señor para mantener a mi familia. Pero, pero aún así hay que ponerle un freno a nuestra vida y cambiar y dejar de ser insípidos. Dejar de ser insípidos. Ahora, unas versiones dicen que si se desvaneciere, otra dice, porque dice así, en Mateo 3:15 dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los pobres. Ahora, qué cosa tremenda, porque si nos volvemos insípidos, dice que no serviremos para nada. O sea, qué cosa tremenda. El Señor es firme y duro con esto, ¿sabes? Él le entregó una responsabilidad a la iglesia, a su iglesia, y le dice que tiene que ser sal, pero si es insípida, si se desvaneciere, ¿sabes qué? No sirve para nada. Es la misma, o sea, wow. O sea, ¿qué va a pasar? Mira, ¿quién realmente la va a echar afuera y va a ser hollada por su hombre? La echa afuera a Dios. Es decir, realmente nos va a quitar, realmente Dios nos va a quitar del privilegio de poder impactar a otros. Ahora, dice, y hollada por los hombres. Por eso es que muchas personas no tienen, ¿qué pasa? ¿Por qué tu familia no te respeta? ¿Por qué tu familia, tus hijos no te respetan? ¿Por qué tus hijos no te obedecen? Porque realmente estás insípida, estás insípido. ¿Por qué? Porque no has sacado realmente lo que Cristo Jesús ya puso en tu interior para impactar a otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando dice aquí hollada por los otros, hollada es que te pisan, ¿verdad? ¿Verdad? Te pisan, pasan por encima de ti. Y eso es lo que mismo Jesús dijo. Y la gente lee por leer y no busca la revelación. Porque entonces aquí hay personas que pueden seguir siendo iglesias, entre comillas, pero iglesias insípidas donde los hombres van a pasar por encima de ellos.
¿verdad? Y van a ser vituperados, van a ser perseguidos mucho más. ¿Por qué? Porque simplemente son insípidos. No oran, ¿verdad? No buscan, no demuestran el poder de Dios, no demuestran la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque no son insípidos. Y siguen en la congregación y siguen congregándose, pero son insípidos. No puede ser. Por eso es la inquietud mía y lo que Dios me carga, ¿verdad? Que yo pueda tener servidores que impacten a muchos más. Hijos míos espirituales que impacten muchos más. Pero es la oportunidad. Es la oportunidad. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 20 y 21, dice: ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador de Jesucristo, enredándose otra vez, ellas son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, pero mejor hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Cosa tremenda, ¿verdad? Fíjate que aquí habla de una persona que conoció y se volvió insípido, ¿verdad? Ahora, hay personas que conocen y se van de la congregación insípidas, pero hay otras que conocen y se quedan en la congregación insípidos. No sé cuál de las dos hace más daño. Ahora, estamos hablando de una crisis donde está impactando, está impactando familias, economías, salud, ¿verdad? Está impactando la vida. Una crisis mundial, ¿sí? Una crisis mundial. Y Dios nos dice en este momento: tú eres la sal de todo esto. Imagínate. Ojo con esto, porque esta prueba no es solamente para la humanidad. Dios está probando su iglesia. Y te lo digo de parte de Dios, como profeta de Dios. Dios está probando su iglesia para ver qué vas a hacer en medio de todo esto. ¿Cuál es tu actitud en medio de todo esto? Ahora, dice aquí que cuando, de las cosas que aprendimos nosotros en bachillerato, ¿verdad? Que la sal era cloruro de sodio. O sea, tiene una componente de cloro. Mira esto. ¿Cuáles son las cosas que más se están utilizando ahora para el coronavirus? Pareciera que esto fuese algo hasta inventado, ¿verdad? Y uno dice: mi esposa tiene su hipoclorito de sodio, ¿verdad? Ahí, su cloro, su alcohol, pero el cloro mata bacterias, destruye el virus también, purifica, ¿verdad? Qué cosa tremenda. ¿Por qué el Señor nos compara con la sal? Porque es capaz el Señor irnos a esa composición específica, ¿verdad? Y que nos está pidiendo hoy que nosotros podamos ser ese elemento activo que pueda destruir la crisis. Porque así hay un coronavirus físico, también un coronavirus espiritual que está destruyendo mucha gente hoy. En temor, en depresiones, ¿verdad? En desesperación, tristeza, dolor. Pero nosotros estamos llamados a ser sal. Una sal que no esté contaminada. Una sal que no esté ni siquiera, ¿cómo es la palabra? Refinada. Porque cuando se refina la sal se pierden algunos atributos, ¿verdad? Por eso es que hoy se ha vuelto a la sal marina, porque no es una sal refinada y no ha perdido algunos atributos de la sal. Entonces, porque cuando tú refinas los alimentos, van a perder vitaminas, van a perder minerales, van a perder muchas cosas en medio de eso. Y por eso es que ni la harina se puede comer refinada, ¿verdad? Porque ya va deteriorada, ha perdido algunos atributos importantes.
y se necesitan entonces alimentos que no están refinados. Y ojo con esto, porque entonces, ¿quién te refina realmente a ti? Y podemos comparar eso. Cuando ya tú te metes en el mundo, en las cosas del mundo, tú crees que esas son las cosas correctas, no. Entonces, por eso es que ya la gente está volviendo a lo natural, a las cosas que no están procesadas. ¿Por qué? Porque cuando te procesa el mundo, quedas con un molde del mundo, con pensamientos del mundo, ¿verdad? Con actuares del mundo, con costumbres del mundo. Pero Dios nos está volviendo, por eso es que habla de volver a la senda antigua, volver a lo natural, volver a lo real, volver a lo planteado por el Señor. Y hoy, inclusive nosotros como una sal natural, una sal que, que no tiene ningún proceso, ¿verdad?, del mundo, sino es de la misma esencia, de la misma doctrina de Cristo, ¿verdad? Que no nos dejamos refinar por el mundo, no nos dejamos poner paradigmas del mundo, no nos dejamos poner límites del mundo. Esa sal que Dios está pidiendo hoy es la sal natural, la sal que es capaz de quitar inclusive todo virus espiritual, todo impacto espiritual negativo en nuestra vida, en nuestra familia, que nosotros podemos impactar a otros. Wow. Fíjate que un pequeño, yo me imagino, yo no sé con qué se habrán quedado los discípulos del Señor cuando el Señor le dijo esto. No sé que realmente le habrán dicho y se habrán entendido el mensaje. Pero hoy Dios nos lo está diciendo a nosotros. Hoy Dios nos está diciendo a nosotros que nosotros somos la sal. Es decir, nosotros somos una respuesta en medio de esta crisis. La iglesia de Cristo, yo no te estoy diciendo a ti como persona, la iglesia de Cristo, pero nosotros somos la iglesia. Es que esto es trascendental en nuestra vida. Y la pregunta, ¿qué vas a hacer ahora, hoy, una vez que terminemos el devocional? Porque ya se me fue el tiempo, pero una vez que terminemos el devocional, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Verdad? ¿Qué le vas a entregar a este mundo en medio de esta crisis? ¿Qué rol vas a hacer? ¿Qué sabor tienes hoy? ¿A quién vas a entregarle sabor? ¿A quién vas a generarle sed de Cristo? Es la pregunta que te tienes que hacer. Ahora, y Dios te puso donde estés. No sé en qué lugar estás, pero donde estés, en cualquier país donde estés, en este momento, si la crisis te cogió allá en la India, donde está Diana, o Andrea que se conecta de Córdoba, Argentina, donde estés, ¿verdad? En Nueva York, donde estés, ahí donde estés, en cualquier lugar, es porque Dios te quería en ese lugar, en este momento. ¿Para qué? Para que tú puedas impactar a esas personas en ese lugar. Y no te estoy hablando de miles, no te estoy hablando de 10,000 de estadios llenos. Hoy la oportunidad no es de impactar estadios, aquellos que tienen llamado a estadios, gloria a Dios, pero en este momento Dios te está diciendo, tienes que impactar a esos 4 o 5 que viven contigo, los 10 que viven contigo. Y yo sé que te va a llamar, vecinos te van a llamar, porque en medio de la desesperación van a buscar hijos de Dios que le den testimonio y van a llamar, ¿sabes qué? Ora por mí, a mi hija le dio fiebre, tengo un abuelito que lo cogió el coronavirus, quiero que ores por mí, y te va a tocar ir a orar. Tremendo, tremendo. Wow. Wow, tremendo. Y yo sí voy a hacerle un llamado a los servidores de esta congregación porque todavía hay mucha pasividad. Mucha pasividad. O sea, qué pena, pero mucha pasividad. Y ya hay gente que tiene que despertar. Gente que tiene que despertar. Ahora, vamos a orar y vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y vamos a orar por aquellas peticiones que ya llegaron.
Y quiero que te unas conmigo y que realmente le pongamos sabor a esta crisis. Y vamos a hacer esa sal que Dios está pidiendo. Bendito Dios, Padre eterno, Padre amado, Padre celestial, Dios. Te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, porque nos llamaste, Señor, a la luz, porque nos sacaste de las tinieblas a la luz. Gracias, mi Dios, gracias, mi Rey. Señor Dios, pero llegamos ante ti, Señor, creyendo que nuestra oración tiene poder en ti, creyendo que tu Santo Espíritu, Señor, tú te mueves con poder y gloria en nosotros, en cada familia. Pero hoy queremos, Señor, colocar las peticiones que ya no han llegado, Señor. Coloco, Señor, la vida de Eustacio Giovanni Acosta, Dios, y que seas tú, Señor. Todavía no le han hecho la prueba, Señor, pero ha tenido fiebre, Señor Dios, y creo, si no estoy mal, estaba en la clínica entubado. Señor, pero ahora declaramos sanidad sobre Eustacio Giovanni, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor Dios, tu palabra dice que somos la sal y en nosotros hay poder, Señor. Por eso yo declaro en tu nombre, Señor. Tu palabra dice que todo lo que se te pide en tu nombre, Señor, el Padre lo concedería. Y te pido que metas la mano por Eustacio Giovanni, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, por Jesús, esta persona, Señor, este varón que tiene una enfermedad en la sangre, Señor. Hay personas que no solamente le ataca el COVID-19, sino también, Señor, otras enfermedades. Pero en medio de esto, Señor, de las peticiones que nos han llegado, lo colocamos, Señor, que tú, Señor, pueda presentarte, Señor, que le puedas hablar en medio de esto y que las personas que conocen de Cristo le puedan hablar, Señor Dios, y que Él pueda realmente restaurar su fe. Señor Dios, colocamos delante de ti la señora Delia, mi Rey. Declaramos, Señor, sanidad, Dios, en su pierna, bendito Rey. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sanidad total, Dios, sobre tu hija. Ahora, mi Rey, en la autoridad que tú nos has entregado, nos ponemos de acuerdo, Dios, y enviamos sanidad completa, Dios. Bendito Dios. Toda infección en la pierna queda desautorizada, Señor, y sale fuera, Dios. Bendito Rey, bendito Dios, Padre eterno. Declaramos, Señor, que tú tomas su corazón, Dios, y de lo más profundo de su corazón sacas todo, Señor, lo que haya de quitar, Señor, bendito Rey. Declaramos, Señor, Dios, tu palabra en lo más profundo de su ser, Dios, restaurando cosas aún desde niña, Señor, mi Rey. Bendito Dios, Padre eterno. Este es el tiempo donde Dios se va a glorificar sobre tu vida, Delia, y lo verás, lo verás. Colocamos la vida de María Andrea, Señor Poveda. Bendito Rey. Señor, que ya tiene sospecha de COVID-19. Señor, declaramos, Señor, sobre su vida, Dios. Declaramos sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Señor, sanidad completa, mi Rey. Señor, el virus no podrá hacerle daño. El virus no podrá atacarla, Señor. Sus pulmones son ahora aislados de forma especial, Señor, en tu mano, bendito Rey, Dios. Colocamos la vida de Kendry también, Señor. Toda migraña, toda gripa, Señor, sale en su vida. Tú la guardas en el hueco de tu mano, Señor. Tú guardas su corazón, Dios. Profetizamos sobre ella, Señor Dios, que será la sierva, Señor, que impactará muchas naciones, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Colocamos, Señor, la vida del pastor José Polo, Dios, tu siervo, Señor Dios. Muchos años te ha servido, Señor. Muchos años, Señor, ha estado contigo. Que se haga tu voluntad. Tú eres soberano, Señor. Bendito Rey. Que se haga tu voluntad, Señor, sobre su vida. Pero si es tu voluntad, Señor, que ahora la sanidad venga sobre él. Restaura su corazón, restaura, Señor, sus riñones nuevos, Señor, bendito Rey. Padre eterno. Le entregamos, Señor, la economía de aquellos, Señor, que están aquí, Señor, y que se están viendo impactadas, Señor, por esta crisis. Colocamos, Señor, aquellos que son independientes, Señor, como Juan Carlos, Señor Miranda. Lo colocamos delante de ti, Señor. Señor, mi Rey, darles el sustento necesario a Omaira, Señor, a familia Junco, Señor, en Santa Marta.
Omaira, Señor, allá en Arjona, declaramos bendición sobre ella, declaramos bendición, Señor, sobre su vida, sus finanzas. Y, Señor, y que este encierro, Señor, aunque sabemos que impacta, Señor, sabemos que hay riquezas mayores en ti. Y cuando salgamos, Señor, de esta cuarentena, vendrán bendiciones, Señor, y soltarás bendiciones de forma especial en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Declaramos bendición sobre la familia Junco, Dios, y sabemos que se bajan las ventas, Dios, en medio de esta crisis, pero tú, Señor, harás, Señor, resplandecer, Señor, sus finanzas. Bendito, Señor. Te entregamos, Señor, a cada empresa, Señor, Dios, a World Marketing Network, Dios, y cada una de sus marcas. Bendito Rey. Y declaramos, Señor Dios, que esta crisis no deteriorará nada. Tú la guardas en el hueco de tu mano y veremos tu gloria, Señor. Cuando pase todo esto, veremos cada marca resplandecer, cada ingreso, Señor, cada puerta, Señor, resplandecer. Señor, bendito Rey, vendrán bendiciones de lo alto. Tú, Señor, provees para pagar todo. Bendito Señor, Padre eterno. Gracias te doy, Señor. Cada empleado, Señor, cada persona que trabaja, Dios, y que trabaja en empresas que se están viendo impactadas también. Señor Dios, bendito Dios. A Dyson, Señor, lo colocamos delante de ti, bendito Rey. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, mi Rey. Gracias te doy, Señor. Bendito Dios. Gracias, Dios. Gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Rey. Yo te entrego a cada familia aquí, Señor Dios. Y te pido, Señor, que realmente levantes gente, Señor, con sabor. Gente con sabor a ti, Señor. Levanta de lo que estamos aquí conectados, Señor. Gente realmente que puedan salir, Señor, e impactar a otros. Bendito Dios. Gracias te doy, Señor. Amén, amén. ¿Qué vas a hacer hoy? Ahora, desde hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a impactar a otros? ¿Cómo vas a impactar a otros? ¿Cómo vas a dejar de ser insípido y que a partir de hoy vas a llegar a otras vidas? Te dejo porque se nos fue el tiempo. Ahora viene otra persona a orar, a interceder, pero nos vemos mañana a 4 de la mañana. No se te olvide. Te dejo esa tarea hoy. Bendito Señor. Gracias, gracias mi Rey. Y cada petición que tenga, envíanosla. Cada persona que esté enferma, envíanos, que estamos orando por ellos. Imagínate, ahí cada hora de las 4 hasta las 10 de la noche estamos orando, ¿verdad? Clamándole al Señor. Y todo este tiempo vamos a estar orando y cada persona va a estar orando e impartiendo vida, impartiendo sanidad por cada petición. Entonces, las peticiones que te lleguen de personas enfermas, de personas que le han sido impactadas, personas que están siendo impactadas en sus finanzas por esta crisis, envíanos a las que vamos a estar orando por ellos en el nombre poderoso de Jesús. Te bendigo, nos vemos mañana. Chao.